Continuamos más en el programa y diversas mujeres en todo el Perú fueron tan protagonistas como los hombres en el proceso de independencia. Sin embargo, la historia oficial ha recogido apenas algunos nombres de ellas. Por ello, Petroperú presenta el libro 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú. Hablamos con algunas autoras sobre este importante libro de ficción que aborda las historias de estas 21 mujeres fundamentales para nuestra independencia. La nota de Gonzalo Silva Infante. «21 relatos de mujeres que lucharon por la independencia del Perú» es el segundo volumen de la colección bicentenario de Petroperú y que cuenta la historia de mujeres que con su lucha, entrega y sacrificio fueron fundamentales para lograr nuestra independencia. Estos 21 relatos son historias de mujeres que participaron en la gesta libertadora y que en su momento quizás no han sido reconocidas, pero que con este título queremos visibilizar el trabajo que ellas tuvieron, la participación y cómo marcaron un hito también en la historia, por supuesto de la mano de reconocidas escritoras e investigadoras que han seleccionado a los personajes, a las mujeres que han participado en la gesta libertadora del país. El editor de este volumen es José Donaire. Mi propuesta fue hacer un volumen dedicado a la mujer, pero escrito exclusivamente por mujeres. Entonces se identificaron pues 21 luchadoras, a 21 mujeres que lucharon por la independencia del Perú. Escritoras e investigadoras eligieron una mujer para escribir un cuento sobre ellas. Katy Serrano, además de escritora, es actriz. Escogió a Rosa Campuzano, pero se encontró con muchas dificultades para encontrar mayor información sobre su personaje. Tras un bloqueo inicial, encontró la fórmula. Escribiría la historia de una actriz que tiene que interpretar a esta importante conspiradora. El resto vino como una respuesta a ese inicio que partió de alguna manera de esta necesidad de comunicarme con ella. O sea, tal vez de preguntarle, oye, mira, hiciste muchísimo por el país, hiciste muchísimo en ese momento, ayudaste muchísimo, pero es que nadie escribió tu historia. Marisa Bazán es historiadora y su cuento sobre María Bartola, personaje clave en la rebelión de Huánuco, fue su primera incursión en la literatura. Para mí ha sido algo interesante, encantador, ¿no? Entrar al campo de la literatura, la historia me pone muchas fronteras, no solo a mí, sino a todos aquellos que queremos hacer personajes de sectores populares, porque hay muy poca huella, ya que ellos solamente, básicamente transmitían a través del oral, ¿no? Entonces es difícil encontrar una fuente. Pero gracias a la novela, a la ficción, y también obviamente relacionando con otras circunstancias, con personas que vivieron la época, se puede más o menos reconstruir una idea de lo que en este caso María Bartola estaba pensando, ¿no? Jessica Rodríguez, literata, escribió sobre Micaela Bastidas. Yo me siento muy honrada de que me hayan confiado esta tarea de iluminar un poquito pasajes de la vida de un personaje tan decisivo y fascinante como lo es Micaela, ¿no? Espero que los que lean mi relato o el de mis compañeras puedan tocar algo de del poder, de la sensibilidad, del valor que tiene este personaje, como creo que todas nosotras hemos podido registrar. Es importante rescatar hoy en día el papel de las mujeres, y 21 relatos lo hace a través de algo tan importante como es el bicentenario, de una conmemoración importante que es la independencia, este sueño por la libertad, que no solamente fue hecha por los varones, sino también por las mujeres que estuvieron en actividad, ya sea desde el espionaje, brindando sus casas o convenciendo autoridades, como es en este caso María Bartola,
y lo cual también nos demuestra la capacidad de influencia, de liderazgo que pueden tener las mujeres en cualquier momento de la historia, ¿no? El libro 21 Relatos de Mujeres ha sido presentado esta semana en el Congreso Nacional de Historia Bicentenario y en el Simposio Internacional Las Mujeres en la Independencia del Perú. Si desea leerlos, puede descargar el libro gratuitamente en la biblioteca virtual de Petro Perú. Petro Perú. Arquitecto Freddy Escobar, un gusto tenerlo el día de hoy aquí en modo bicentenario. Usted es director de la Dirección de Centro Cultural Petro Perú. Le damos la más cordial bienvenida al tercer ciclo del Foro para Escolares Conocer es Querer, relacionado a la publicación de Ediciones Copé, 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú. Texto que tiene la particularidad de contar con 22 escritoras que han escogido a las protagonistas de sus relatos, personajes históricos que en su mayoría no cuentan con un justo reconocimiento por su legado. En esta tercera sesión nos acompaña la escritora Betsabe Guamán Andía, quien nos hablará sobre Cecilia Túpac Amaru. Antes de iniciar, déjenme contarles un poco acerca de Betsabe Guamán. Es doctora en literatura por la Universidad de Tulane, magíster en escritura creativa por la Universidad de Nueva York en el 2012 y en estudios de género por el Colegio de México en el 2007. Es licenciada en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 2003. Ha sido coeditora de la revista de literatura Dedo Crítico, en Manhattan, en Nueva York. En el 2009 cursó una estancia de investigación en el Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2010 fue ganadora del concurso de ensayo Nelly Fonseca Recabarren, organizado por el Centro Cultural de España y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, siendo publicado su trabajo bajo el título La voz que responde. Poemas y enigmas de Nelly Fonseca. Ha publicado los conjuntos de relatos Sábado PM 2003, Memento Mori 2009 y La oscuridad del sombrero 2017. Actualmente es profesora a tiempo completo de la Universidad Saint Catherine y Saint Paul en Minnesota. Pues bien, vamos a recordarles que tendremos una ronda de preguntas, que pueden utilizar el chat del Centro Cultural para las personas que están viendo la transmisión y los que se encuentran dentro del Zoom pueden también utilizar el chat de la sala. Nada, vamos a darle ahora pase a Betsabe Guamán. Adelante, Betsabe. Buenos días, gracias Senia, gracias a todos y todas y todes los que se han tomado el tiempo de conectarse conmigo y con nosotros hoy. Primero que nada, agradecer a Petro Perú y sobre todo a José Donaire por esta antología de cuento, ¿no? Que como se mencionaba en el video, tiene el propósito de cambiar la historia oficial, ¿no? Como se dijo ahí, cuando pensamos en la gesta libertadora, generalmente nos vienen los nombres más resaltantes, ¿no? San Martín, Bolívar, ¿no? Y nos quedamos a veces en esos nombres, y si pensamos en mujeres, pensamos en Micaela Bastidas, y tal vez hasta ahí llega nuestra lista de nombres, ¿no? Y entonces este libro precisamente está tratando de ampliar nuestro conocimiento sobre nuestra propia historia, ¿no? Entonces agradecer infinitamente a Petro Perú y a José Donaire por esta iniciativa y por haberme invitado a participar. Bueno, voy a hacer una breve presentación y luego podemos conversar sobre algunas de las ideas que voy a compartir. He preparado un material visual como para ayudarnos un poquito, pero básicamente yo voy a desarrollar algunas ideas. Si pasamos a la segunda diapositiva, tenemos la carátula del libro de la antología, ¿no? Que ya la han visto, ¿no? Y aquí algunos puntos que voy a abordar.
voy a hablar específicamente del cuento histórico, ¿no? O sea, todos los cuentos que están incluidos en 21 relatos son cuentos históricos, ¿no? Por tanto, vamos a también hablar un poquito de las fuentes históricas, ¿no? Y además les voy a hablar de manera personal del proceso creativo y las normas algunas normas editoriales, ¿no? Bueno, hablar de cuento histórico, como su nombre lo dice, ¿no? Debe ser un relato de ficción, ¿no? Pero basado en hechos históricos, ¿no? Y también, como se ha dicho en el video, esa ha sido la parte que creo muchas de nosotras, las escritoras, hemos batallado, ha sido difícil, porque precisamente como estas mujeres no son parte de la historia oficial, pues las fuentes históricas son nulas, o son muy pocas, o son difíciles de encontrar, ¿no? Tal vez a excepción de un caso, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, seguro que todos y todas reconocen a esta figura, ¿no? Que es Micaela Bastidas, ¿no? Tal vez es la única figura de nuestras luchas independentistas que sí tiene una vasta bibliografía, que hay diferentes fuentes, ¿no? Tal vez ahí el caso es que hay tantas fuentes que hay necesidad más bien de decidir sobre toda esa información que vas a usar, ¿no? Hay solo un par de cosas que quisiera decir sobre Micaela Bastidas como vínculo después para compararlo con la otra autora de la que vamos a hablar, y que me parecen muy interesantes, ¿no? Primero, en esta imagen que se ve aquí, asistí, si no saben de esto, pues el LUM, el Lugar de la Memoria, hizo una exposición, tiene una exposición en su página web sobre Micaela Bastidas y Túpac Amaru, ¿no? Y si no la pueden ir a ver de manera en persona, la tienen virtual, ¿no? Y además con un sistema que se llama 360 grados, entonces prácticamente te muestran la sala como si estuvieras delante de ella. Es una maravilla, ¿no? Bueno, en esa exposición, yo estuve en una de esas exposiciones y me enteré de algo que, por ejemplo, la imagen que tenemos de Micaela Bastidas no está basada en ninguna fuente histórica. Es creación de un artista, ¿no? Que la imaginó de la manera en que generalmente se le presenta, ¿no? A diferencia de la imagen de Túpac Amaru, que sí tiene algunas bases históricas, ¿no? Pero la de ella no, o sea, ha sido una invención, ¿no? Pero bueno, hay muchas fuentes sobre ella, ¿no? Hay muchas actividades que se han hecho en relación con el Bicentenario ahorita, que entonces el Bicentenario nos pone también esa pregunta de repasar nuestra historia, y entonces nos ayuda a buscar esa información, o a crear esa información, o a crear libros como del que estamos hablando ahora, ¿no? De 21 relatos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué tenemos una figura, ¿no? Que recibe toda la atención como Micaela Bastidas, y después tenemos a todas estas otras importantes, ¿no? Mujeres dentro de la independencia de las que no se sabe prácticamente nada, o de las que es muy difícil saber, o las que no se han estudiado, ¿no? Y eso nos lleva a algunas preguntas sobre la historia y quién la escribe, ¿no? Entonces, es claro, como dije al principio, ¿no? Que hay una necesidad de cambiar nuestra historia oficial. Nuestra historia oficial ha estado marcada, ¿no? Por un género, ¿no? El masculino, porque por muchos siglos, ¿no? Las mujeres no tuvieron los mismos derechos que los hombres, ¿no? No tenían ni siquiera el acceso a la educación, no podían manifestarse públicamente, no podían votar, ¿no? No podían acceder, por lo tanto, a puestos políticos o de poder, ¿no? A su vez, como producto del proceso de la independencia, ¿no? Sí, dejamos de ser una colonia de España, pero en ese proceso hubo también discriminación sobre una gran parte de nuestra población, básicamente la población indígena. Entonces los que estaban en el poder de manera mayoritaria, ¿no? Eran los hijos de los españoles, los criollos, ¿no? Y entonces ellos daban voz a otras personas, ¿no? Pues también con esas características, ¿no? Hombres criollos
con poder, ¿no? Y entonces figuras como la de Micaela y figuras como otras muchas mujeres indígenas que lucharon, ¿no? Por tener mayores derechos y una mejor vida, pues quedaron un poco desaparecidas, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva ahora a hablar un poquito más sobre Cecilia Túpac Amaru, ¿no? Si pasamos a las siguientes diapositivas, pues no tengo foto de Cecilia Túpac Amaru porque no hay ninguna imagen de Cecilia Túpac Amaru. No sabemos cómo se veía, cómo era, ¿no? Tenemos muy pocos datos, ¿no? Entonces, mi primer problema, ¿no? Cuando me encomiendan esta tarea tan importante, ¿no? De escribir un cuento histórico, ¿no? Sobre Cecilia Túpac Amaru, pues mi primera necesidad urgente es encontrar fuentes históricas que me den el material para poder escribir sobre ella, ¿no? Y entonces saber quién fue, qué hizo, ¿no? Quién la ha estudiado, quién ha escrito sobre ella. Y entonces ahí es donde empiezan las dificultades, ¿no? Además, tenía que atravesar dos dificultades. Una, no solo la falta de fuentes, ¿no? Sino el hecho de estar lejos del Perú, ¿no? Entonces, mis primeras fuentes, digamos, tenían que venir de materiales online o digitales, ¿no? Entonces, hice como tal vez muchos de ustedes hacen cuando tienen una duda, tienen una interrogante, es googlear, ¿no? ¿Qué hay sobre Cecilia Túpac Amaru aquí en el mundo de la internet? Y la verdad, hay muy poco, ¿no? Hay un blog, ¿sí? De un bloguero que se llama Guido Ancori Cervantes, ¿no? Hay algunos colegios, me parece con el nombre de Cecilia Túpac Amaru, ¿no? Y después referencias que en realidad tienen el título, pero no tienen mayor información, ¿no? Entonces, la primera fuente era la de Guido Ancori Cervantes, y les voy a contar un poco lo que él dice, ¿sí? Que es interesante. Sin embargo, vamos a después reflexionar un poquito más cuánto de esas fuentes, ¿no? Pueden servir para un cuento que necesite estar basado en fuentes históricas, ¿no? Entonces, este bloguero resalta sobre todo la cuna de Cecilia Túpac Amaru, ¿no? El Cusco, ¿no? Intuyo que él también es cusqueño, ¿no? Bueno, Cecilia Túpac Amaru nace en la ciudad de Sicuani, Canchis, en el año 1742, ¿no? Y, bueno, muy vinculada a la familia Túpac Amaru. Aquí él no especifica cuál es su relación con la familia Túpac Amaru, pero dice que era una niña muy alegre, muy buena, muy diligente, muy trabajadora, ¿no? Y que, bueno, durante el levantamiento de 1780, ¿no? Ella, ¿no? Trabaja junto a Túpac Amaru y a todos los que se involucraron en esa lucha, ¿no? Al mismo tiempo menciona que se casó con el español Pedro Mendigure, ¿no? Y que a pesar de, parece tener un aspecto, Cecilia, ¿no? De ser pequeña y aparentemente delgada, ¿no? Era una mujer muy fuerte, muy decidida, muy valiente, ¿no? Y que jugó un papel muy importante, ¿no? En la lucha independentista, ¿no? Al punto que ella era de las que quería, bueno, como ustedes saben, dentro de la lucha de Túpac Amaru, la rebelión de Túpac Amaru, un momento clave en el que, bueno, la historia después ha dicho, ¿no? Que los españoles usaron, ¿no? A muchos cusqueños, ¿no? Como parte de sus filas, los convencieron para luchar en contra de los que estaban del lado de Túpac Amaru, y Túpac Amaru rechazó pelear contra sus hermanos, ¿no? Y que ese fue un momento crucial que marcó la posterior derrota, ¿no? De esa rebelión, ¿no? Pero bueno, no todos estaban en contra de luchar contra, digamos, los de su propia ciudad, dado que tenían estas perspectivas tan diferentes de lo que querían hacer, ¿no? Bueno, y una de ellas parece que fue Cecilia Túpac Amaru, ¿no? Entonces, bueno, esta es una buena primera acercamiento, ¿no? A quién es Cecilia Túpac Amaru. Sin embargo, esto como un blog no necesariamente tiene que
mencionar sus fuentes, porque no es un texto académico, ¿no? No necesariamente tiene que probar su rigurosidad. Entonces, pues podemos creer lo que dice Guido Ancori Cervantes o no, pero yo necesitaba fuentes fidedignas, ¿no? Que me garantizaban, pues, que se trataba de hechos históricos, ¿no? Y entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, aquí les muestro todas las fuentes que yo revisé, ¿sí? Y lamentablemente, en muchas de estas fuentes, la mención a Cecilia Túpac Amaru es mínima, ¿no? A veces solo es una línea, un par de líneas, y a veces solo se repiten alguna información similar a la que les he mencionado, ¿no? Por ejemplo, hay duda, en algunas fuentes se dice que ella fue hermana de Túpac Amaru, en otras se dice que fue prima de Túpac Amaru, ¿no? Entonces ahí había un problema sobre esa relación, ese vínculo, ¿no? Sin embargo, encontré información que se repetía en todas las fuentes, entonces eso ya me daba un indicio de que era información con cierta, que podía tomar con cierta confianza, porque el hecho de que se repita, ¿no? Invita a confiar que está basada en fuentes, ¿no? Que distintos autores han podido comprobar y cotejar, ¿no? Y una de las cosas que más, digamos, la mayor fuente de información respecto de Cecilia Túpac Amaru es el juicio que se le siguió una vez que Túpac Amaru, bueno, perdió, ¿no? Fue derrotado, ¿no? La rebelión fue derrotada y a todas las personas que lo apoyaron, pues, se les hizo un juicio, ¿no? Entonces, ese juicio, ¿no? La transcripción de ese juicio es en donde hay la mayor información sobre la historia de ella, ¿no? Y, bueno, ahí se menciona, ¿no? Que el castigo que se le impuso por ser cómplice de esta rebelión fue recibir 200 azotes, ¿no? Y esa fue la imagen que que me pareció lo suficientemente poderosa como para usarla del título del relato que trabajé y como para desarrollar, ¿no? La trama narrativa, ¿no? Entonces, también como en esas fuentes, ¿no? Se dice que además los azotes los recibió públicamente, ¿no? Que fue caminando por las calles de Cusco mientras recibió los azotes y estaba semidesnuda, ¿no? O sea, obviamente para que le cayeran, ¿no? En la espalda desnuda estos azotes, ¿no? Quedó una imagen bien fuerte. Y además de eso, ¿no? Se le desterró, ¿no? Iba a ser mandada a México, ¿no? Iba a ser desterrada del territorio que luego sería el Perú, ¿no? Pero ella nunca llegó a ese destierro porque murió, ¿no? Murió antes de poder ser desterrada. Entonces, bueno, como les digo, este es el material con el que tenía que trabajar, no encontré más. Si hubiera estado en Perú, hubiera podido acceder, por ejemplo, a la exposición que les digo que hay sobre Túpac Amaru y Micaela Bastidas en el LUM, ¿no? Si bien no es sobre Cecilia, pues como se trata de la misma rebelión, el mismo suceso histórico en el cual ella participó, pues a veces es así como se encuentran las fuentes cuando no tenemos fuentes directas, ¿no? Sino fuentes indirectas, ¿no? Otra exposición que también hubo muy interesante, hecha por Karen Bernedo, la artista Karen Bernedo, se llamó Emancipadora y Emancipadoras, y otra Las Patriotas, ¿no? O sea, han habido una serie de actividades en el Perú a la que lamentablemente yo no pude asistir, ¿no? Y que me hubieran servido también, tal vez, ¿no? Como para darme otros elementos para crear este relato, ¿no? Una cosa más, antes de pasar un poco más al proceso de creación, es mencionar que aquí el bloguero Guido Ancori menciona que hay un busto dedicado a Cecilia Túpac Amaru en Sicuani, ¿no? Yo no lo conozco, si alguien es de ahí o lo ha visto, pues puede comentarnos un poco, ¿no? Pero si bien a él le alegra que haya este homenaje, ¿no? Al mismo tiempo le parece que es un homenaje mínimo, que parece que en un lugar no destacado de este lugar, y entonces es como que le da un poco de pena
que no se le dé a esta mujer, ¿no? Valiente, el rol, ¿no? Y los honores que se merece por su valentía de haber participado en esta revolución, aunque fallida, pero muy importante, como saben, en nuestra historia, ¿no? Bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, les voy a contar un poco más sobre esta idea de los 200 azotes, ¿no? Bueno, era muy común, ¿no? Que los castigos en esa época, pues fueran castigos físicos, ¿no? En el caso de las mujeres, además, había dos elementos que quisiera destacar. En primer lugar, estaba prohibido, según las leyes españolas, que las mujeres fueran juzgadas. Esto porque había una visión, como les decía, de la mujer como infantilizada, o sea, no se le creía a ella capaz, ¿no? Ni con la voluntad, ni con la independencia, ni con la capacidad, ni moral, ni política, ni física, de emprender ninguna actividad por su propia cuenta. O sea, se creía que cualquier cosa que hiciera la mujer era porque su esposo la había inducido, porque el hermano le había obligado, porque el padre, ¿no? O sea, ella era prácticamente, digamos, un títere. Entonces, como se tenía esa visión de las mujeres, ¿no? Entonces no se podía juzgar a las mujeres, pues porque ellas no eran responsables, no eran, ¿no? Culpables, en todo caso, ¿no? De nada. Sin embargo, ¿no? La participación de estas mujeres, y bueno, específicamente de Cecilia Túpac Amaru, era tan contundente, ¿no? En la revolución, que pues no se podía omitir el hecho de que ella había participado voluntariamente, y no solo eso, sino que era una estratega, o sea, era una mujer con una capacidad, una inteligencia muy hábil en los temas bélicos, ¿no? Y entonces que su participación fue realmente importante, ¿no? También las fuentes que he revisado dicen que su esposo y su hijo, el hijo y el esposo de Cecilia, le dijeron, ¿no? Di que tú no hiciste nada, di que tú no tuviste nada que ver para que te salves, ¿no? O sea, para que no te castiguen con los azotes, para que no te destierren, ¿no? Tú, digamos que le dijeron, hazte la tonta, ¿no? Y ella dijo, no, prefiero sufrir el castigo, ¿no? Y que se me reconozca para la historia, ¿no? Como una mujer que participó en esta revolución, como una mujer inteligente, como una mujer capaz de tomar sus decisiones y emprender una gesta revolucionaria, que pasar como, ¿no? Una mujer, ¿no? Insignificante que no tuvo ningún rol. Entonces eso también es muy importante para mí. O sea, así como la idea del castigo de los 200 azotes, ¿no? El otro elemento que yo quería destacar en este relato era eso, ¿no? El hecho de que ella también estaba transformando la visión que se tenía de las mujeres, no solo hacia España, sino pensando, ¿no? En la futura nación que se iba a crear en lo que hoy es el Perú, en lo que en ese momento todavía no era, ¿no? Entonces, esos son los elementos que yo utilizo, ¿no? Para hilvanar la historia sobre Cecilia Túpac Amaru, ¿no? O sea, si bien tengo pocos elementos, ¿no? Me hubiera gustado tener mucha más información de ella, no los tenía, y entonces sobre esos dos datos, ¿no? El hecho de que ella fuera lo suficientemente valiente, osada, inteligente como para participar y preferir enfrentar el castigo respecto de sus actos a pasar, ¿no? O hacer creer a la sociedad que las mujeres no eran importantes, ¿no? Y bueno, ¿no? El castigo físico de haber recibido esos azotes, la humillación pública, ¿no? Que implicaba, ¿no? Entonces, esos son los elementos que yo utilizo para el relato, ¿no? Y bueno, el otro elemento, ¿no? Que lo podemos ver en la siguiente diapositiva, son las palabras, ¿no? Hay un límite, ¿no? De palabras, en este caso, que
yo tenía que cumplir, ¿no? Entonces, esto tiene que ver un poco con lo que les mencionaba de las normas editoriales, ¿no? Cada antologador de un texto generalmente va a poner determinadas normas, ¿no? En este caso habían dos. Una, que se tratara de un cuento histórico, ¿no? Y el tema ya estaba dado, ¿no? Las mujeres que lucharon por la independencia, ¿no? Y el otro era el de las 2000 palabras. 2000 palabras no es poco ni es mucho, ¿no? Todo depende del material, ¿no? Con el que estamos trabajando y de la historia que se quiere hilvanar, ¿no? Y eso también puede ser un reto, ¿no? Porque no necesariamente, pues, el cuento te viene así como en 2000 palabras. A veces te vienen más, te vienen menos, y hay una necesidad de trabajar sobre esa limitación, ¿no? Pero bueno, eso, en todo caso, como les decía, fue un problema menor respecto de mi problema mayor, que, como les expliqué, era el de las fuentes, ¿no? Y que, como otras escritoras han mencionado en el video, pues también les pasó, ¿no? O sea, yo les confieso que cuando José me propuso participar, yo estaba muy entusiasmada, sobre todo porque la lista de las mujeres que iban a ser incluidas en esta antología me eran absolutamente desconocidas. Muchas de ellas eran desconocidas, o de otras sabía muy poco, ¿no? Demasiado poco como para crear un texto, ¿no? Y entonces, bueno, tengo las fuentes, tengo ya los datos sobre los que voy a trabajar, ¿no? La fuerza narrativa, en mi caso, iba a estar sobre el hecho de los azotes, ¿no? Y sobre el valor de ella de enfrentar ese castigo, ¿no? Y de ahí tengo que imaginar, porque hay un montón de información de ella que no conozco, ¿no? Y a la hora de imaginar el hecho de que fuera un evento que ocurrió en Cusco, me hizo también recurrir a un poco de el imaginario inca, quechua, ¿no? Entonces, para mí también era importante incluir estas palabras, ¿no? Que si bien, bueno, yo no hablo el quechua, no puedo escribir un texto en quechua y después tratar de, desde ahí, traducirlo o tal vez hablar mucho a mayor profundidad de esa cosmovisión, pues me parecía que al menos las palabras eran un elemento que sugería ese universo, ¿no? Que existió y que existía y que influenció mucho en esta revolución, ¿no? Bien, creo que podemos pasar a la siguiente. Bueno, aquí tal vez unas reflexiones respecto del personaje y de lo que he dicho para un poco resumir, ¿no? A la idea de transformar la historia oficial, ¿no? Esta antología, ¿no? De algún modo, es la literatura, ¿no? Estos cuentos ayudan a transformar la historia, ¿no? Porque entonces ahora en nuestro imaginario sobre la independencia de nuestro país, pues ya hay no solo una y única mujer, ¿no? Sino un montón de otras mujeres de las que no solo sabemos sus nombres, sino de que sabemos mucho más debido a esta antología, ¿no? Las autoras que lo hemos escrito también sabemos mucho más debido al trabajo que hemos estado realizando, ¿no? Y también se crea una necesidad de conocimiento, ¿no? Entonces, así como la historia, a pesar de que hay pocos datos, nos ayuda a crear esta ficción literaria, pues la ficción literaria también ayuda, ¿no? Tal vez a interesar a más personas a investigar sobre estas autoras, ¿no? Y sobre estos personajes históricos, ¿no? Yo hubiera querido que cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo, se me hablara de todas estas otras figuras. Eso no ocurrió, no estaba en mis libros de historia, no se hablaba de eso en mis clases, ¿no? Entonces, ya todos ustedes que tienen acceso a esta información, que pueden leer la antología, pues ya de ahí ya hemos hecho una gran transformación, ¿no? Y hemos alimentado desde la literatura necesidad de construir una historia distinta, pero también desde la historia nos servimos, ¿no? Para crear estas ficciones sobre esas nebulosas de nuestra devenir, ¿no? Republicano que
que es desconocido, ¿no? Pero que la imaginación nos permite, ¿no?, llenar y imaginar, ¿no? Bueno, entonces por eso creo que es importante la figura de Cecilia Tupac Amaru, porque nos añade, rompe con el mito de que había solo una mujer, ¿no?, que luchó, ¿no? Las mujeres luchaban y estaban ahí codo a codo, mano a mano con sus hijos, sus hermanos, sus esposos, ¿no?, en las mismas búsquedas políticas y de igualdad en este proceso de independencia, ¿no? No fue solo una mujer, fueron muchas, ¿no? También, como les digo, ella tiró abajo esta visión social que reducía a la mujer, ¿no?, como si fuera infantil, como si ya no pudiera tener sus propias ideas, como si no fuera lo suficientemente capaz de tomar sus decisiones. No, ella era una mujer valiente, inteligente, ¿no?, que abrazó una lucha y fue consecuente como para recibir el castigo por ella, y no quiso excusarse, ¿no?, en una supuesta o cómoda situación de desprestigio de la mujer. No, como es mujer no puede hacer nada. No, ella reivindicó eso para el futuro, ¿no?, para el presente, ¿no? Entonces creo que eso me parece importante, ¿no? Y además, no solo porque estas visiones negativas de la mujer no es algo de 1780 solamente, ¿no? Todavía en el presente hay, a veces se cae mucho en estos prejuicios, ¿no? Vamos a decir, las mujeres son chismosas, las mujeres son traicioneras, ¿no? Las mujeres son tal. Entonces, figuras como Cecilia Tupac Amaru nos ayuda a construir una visión diferente de las mujeres, ¿no? Ellas participaron en la lucha, ellas fueron valientes, ¿no? Para asociar también el ser mujer a esos valores, ¿no? Y un poco discutir o tomar con pinzas estas imágenes negativas, ¿no?, que a veces la historia alimenta, ¿no?, al no presentarnos figuras de nuestro devenir republicano, ¿no? Figuras valientes, figuras inteligentes, como Cecilia Tupac Amaru, ¿no? Entonces estoy convencida de que va a seguir esta colaboración, digamos, entre la literatura y la historia oficial para ser transformada, ¿no? Y para que esa historia oficial pronto sea una historia oficial en la que se incluye ampliamente, ¿no?, a hombres y mujeres luchadores, valientes, héroes, ¿no?, y heroínas de nuestro país, ¿no? Bueno, creo que es mejor que me quede aquí porque quisiera abrir un poquito a las preguntas. Sí, Betsabe, justo estaba viendo aquí por aquí una de las preguntas en Face que nos pregunta, bueno, ¿qué significa para ti o qué significó para ti escribir sobre Cecilia Tupac Amaru, ¿no? En lo personal, ¿qué significó? Sí, como dije, fue una gran alegría, primero porque además previamente José me había invitado a otro proyecto y no había quedado claro que tenía que ser un texto histórico, entonces yo hice un texto que no era histórico, ¿no?, que era solo puro ficcional, un poco místico, digamos, y claro, no entraba en la concepción, ¿no? Por eso mencioné lo importante que es tener claras las líneas editoriales de proyectos así. Entonces estaba yo muy contenta, ¿no? Y claro, una anécdota, digamos, cuando él me dice, ¿de quién quieres hablar? De Micaela Bastidas, ¿no? Todo el mundo quería hablar de Micaela Bastidas, lógicamente, porque es la figura, ¿no?, con la que como mujer, ¿no?, me he identificado, la he visto durante toda mi formación escolar, ¿no? Entonces, no, cuando uno tiene que ficcionalizar un personaje, pues es importante que sienta conexión con ese personaje, ¿no? Entonces, claro, me dijeron Cecilia Tupac Amaru y yo no sé quién es Cecilia Tupac Amaru, ¿no? Entonces, pero eso fue algo bueno porque me sirvió, ¿no?, para investigar más sobre la historia de mi propio país, para conocer a esta mujer valiente, importante, ¿no? Y para también yo cambiar mi propia visión de la historia, ¿no? Entonces ya cuando me preguntan sobre este hecho histórico de la rebelión de Tupac Amaru, pues yo ya no solo voy a mencionar
a Micaela, voy a decir, y Cecilia Tupac Amaru, ¿no? Otra figura importantísima y crucial en esta lucha, ¿no? Entonces, sí ha sido súper transformador, ¿no? Y además he disfrutado mucho conociendo a una mujer que también de ahora en adelante me inspira, ¿no? Por aquí tenemos una pregunta de Melissa Alessandra. Dice, ¿de qué manera el estudio de la contribución de la mujer en la revolución de Tupac Amaru y Micaela Bastidas aporta al enfoque de igualdad de género consignado en el diseño curricular nacional de la educación básica regular? Sí, yo creo que aporta mucho. En primer lugar, porque, como mencionaba, creamos nuevas fuentes, ¿no? O creamos una necesidad de buscar fuentes, ¿no? En segundo lugar, tira abajo el mito, ¿no? De que las guerras son solo un hecho o una actividad de los hombres, ¿no? Cuando hay una guerra, ¿no? Las mujeres participan también, ¿no? Y no participan solo como segundonas, como tal vez para ciertas personas sería lo lógico, ¿no? Ay, no, la mujer más, ¿no? Ni con el pétalo de una rosa, más débil, ¿no? Más frágil. No, estas mujeres eran de las que iban y luchaban y pensaban y elaboraban un plan, ¿no? Y no se acobardaban ante eso, ¿no? Cuando estaban luchando por un ideal, ¿no? En el que estaban convencidas, ¿no? Entonces, yo creo que ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda muchísimo a repensar, ¿no? A pensar en la mujer como una igual, ¿no? Y no como alguien que está supeditada, ¿no? A un hombre, ¿no? Creo que Senia se salió sin querer.
Hola, Betsabe. Sí. ¿Qué tal? Bueno, seguimos aquí con la transmisión. Problemas técnicos siempre hay con respecto al internet, así que ahora me tocó a mí. Bueno, no sé si tendremos algunas preguntas que Julio tal vez pueda ir viendo en el Facebook y nos pueda comentar, por favor, Julio, si nos puedes apoyar con las preguntas del Facebook para Betsabe. A ver, un momentito, por favor. Betsabe, mira, por acá tengo algunas preguntas que justo estoy viendo. Dicen, ¿qué cargo tuvo Cecilia en la revolución? Sí, bueno, dicen que era una dirigente, ¿no? Que tuvo, además, como tenía cercanía a filial, ¿no? Con Túpac Amaru y Micaela Bastidas, o sea, se había criado con Túpac Amaru, ¿no? Era muy cercano a él, entonces se dice que era otra de sus manos derecha, ¿no? Y de hecho en los momentos en que Micaela y Túpac Amaru no coincidían con la estrategia que se debía seguir, pues varias fuentes dicen que Cecilia trató de persuadir, como les decía, a Túpac Amaru en algunas de las batallas, en las estrategias que se iba a seguir, ¿no? Entonces parece que tuvo un rol tan importante como el de ambos, ¿no? O sea, fue una dirigente que estuvo al mando, ¿no? De muchas de las acciones que se realizaron, ¿no? Por ahí también preguntan, ¿de qué murió Cecilia Túpac Amaru? Sí, no se sabe bueno, no he encontrado ese dato, yo imagino que fue como secuela de los azotes, ¿no? O sea, pudo ser una infección vinculada a eso, debilidad, ya estaba presa, ¿no? Entonces definitivamente, pues después de recibir ciertos azotes, tu cuerpo queda bastante debilitado, no es que estuviera pues siendo muy bien alimentada, anímicamente también, ¿no? Piensen, acababa de destruirse su mundo entero, su esposo y su hijo también habían sido condenados, o sea, habían muerto, ¿no? Túpac Amaru había muerto, Micaela Bastidas había muerto, que no solo eran sus compañeros de lucha, eran sus parientes, ¿no? Sus amigos, gente que ella quería, su esposo y su hijo también están involucrados en la revolución, también habían muerto, ¿no? Entonces ella estaba viva, pero, ¿no? Debilitado su cuerpo, debilitado su espíritu, su lucha, todo, y la iban a desterrar a un sitio que ella no conocía en lo absoluto. Entonces, pues yo creo que todo eso creó un cuadro que fue fulminante, ¿no? Pero no dicen las fuentes que yo he revisado exactamente de qué murió. De repente por ahí, bueno, ahí Mateo también preguntaba cómo había muerto Micaela Bastidas, ¿no? Justo lo que estaba comentando también Betsabe. Sí, en el caso de ella, ¿no? Si no recuerdo mal, bueno, la hacen presenciar pues la muerte de sus hijos y también la muerte de Túpac Amaru, que pues es una cosa horrorosa, ¿no? Y yo creo que la ahorcan, ¿no? Que, bueno, ella sí, pues había forma de que se escape en este caso era muy peligrosa para dejarla viva, ¿no? Bien, Betsabe. Ahora sí ya me pude conectar nuevamente desde aquí, desde mi Ya. computadora. Y son cosas que pasan a veces con la virtualidad, ¿no? Sí. Bueno, no habiendo ya muchas preguntas dentro del Facebook de Gestión Cultural, ¿no? Queremos agradecerles a todos los que nos han acompañado esta mañana. Agradecerle especialmente a Betsabe por la oportunidad de poder compartir con nosotros esta mañana también y poder hablarnos un poquito acerca de Cecilia Túpac Amaru, como ella comentaba, ¿no? No es
no ha sido tan conocida, digamos, como Micaela Bastidas, que sí lo fue. ¿Cuántas otras mujeres aportaron a la gesta libertadora y, sin embargo, no tuvieron el reconocimiento, ¿no? Entonces es importante para eso estas charlas que nos permiten conocer un poco más acerca de estas mujeres, y por eso siempre los invitamos a visitar la Biblioteca Virtual de Petroperú, a visitar a leer, ¿no? el 21 relatos. Es totalmente gratuito, ustedes van a poder revisarlo con detenimiento, ¿no? Y poder compartir con nosotros estas charlas. Sin más que decir, muy bien, muchas gracias a todos los que nos han acompañado a través del Facebook Live y muy buenas tardes a todos.